Cordial saludo a toda nuestra audiencia de Pro Bogotá en las redes y en la página. Hoy estamos de plácemes. Tenemos una conversación muy pertinente en este momento de país. Hemos querido invitar al profesor Eloy García para hablar del proceso constituyente, del poder constituyente, de una posible reforma constitucional en Colombia. Vamos a profundizar con él cuáles son las reglas de este proceso, la legitimidad, las garantías que el mismo debe tener y tratar de conocer un poquito y tratar de mirar más profundamente el proceso que nos propone el presidente Petro. Cuando el presidente nos habla de ese poder constituyente permanente, bajo la lógica de la teoría de Negri, ¿de qué nos están hablando y qué tanta aplicabilidad tiene esa figura entre nosotros? El profesor Eloy García, muy complacidos nosotros de tenerlo aquí hoy. El profesor es doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de la misma universidad y de la Universidad de Vigo. Además, titular de la Universidad Complutense de la Universidad de Alcalá de Henares, conferencista en Colombia de las universidades Externado, Rosario y Andes. Ha sido además fundador y director académico de la Escuela de Doctorado de la Universidad Sergio Arboleda y de su maestría en Derechos Humanos. Consultor del Metro de Medellín, de la Federación Nacional de Departamentos y de la Defensoría del Pueblo. Y además presidente del Grupo Avanza de Movilidad y patrono y secretario general de la Fundación Wellington. Nos contaba, ahora que nos saludábamos, que además su tema es movilidad, así que es muy probable que sigamos conversando en otras oportunidades con el profesor García. Tiene además una profunda colección como lógica editorial, de investigaciones y de libros que ha publicado para la editorial Tecnos y también para Temis. Así que muy complacidos, bienvenido, profesor. Muchísimas gracias, presidenta. Es para mí un honor estar en una institución que desarrolla beneméritamente una actividad fundamental para Bogotá, para su presente, para conocer los problemas y sobre todo para debatir. Hoy hay muchas palabras y muy pocos debates. Y por eso Pro Bogotá es muy importante. Qué bueno además que lo vea así. Nosotros estamos muy complacidos de tratar de traer a la mesa una conversación profunda, serena, en esta época de polarización, de populismo, donde las redes sociales hacen tan difícil conversar en profundidad. Bueno, empecemos. Yo quisiera empezar abordando la diferencia entre la soberanía y dónde residía la soberanía entre la Constitución de 1886 y la Constitución del 1991. Ese giro trascendental que se dio en la Constitución del 91, ¿cómo lo explicaría usted para nuestra audiencia? La Constitución del 91 es una constitución fundamental para la historia de Colombia, para la historia de toda la América que habla español y también para el constitucionalismo mundial. Porque es una constitución que en un proceso que nace de la sociedad, es lo primero que hay que decir, se impulsa la aparición de un orden basado en la Constitución en un sentido democrático de la misma. La Constitución es democrática, la del 91, es jurídica, en el sentido que tiene un programa normativo que cumplir y tiene instrumentos como la Corte Constitucional que desempeñan una función fundamental. La Constitución anterior, la de 1886, era otro tipo de Constitución, con otra idea muy diferente de Constitución, mucho más política y corresponde al nombre de Constitución política, y su objetivo no era tanto normar, regular, dirigir la vida de la sociedad, como establecer un marco de relaciones entre los distintos poderes del Estado, subordinados siempre a la figura del presidente. Podríamos decir que era tan importante la Constitución como el presidente. La Constitución permanecía y los presidentes cambiaban, pero ese cambio de presidentes era en definitiva el secreto de la República Colombiana. Ningún presidente podía extralimitarse en su poder. La Constitución es una Constitución del siglo XIX, la Constitución del 91 es una Constitución del siglo XX, conectada con todas las constituciones europeas. Es un valor que tiene Colombia. Igual que el café es un signo de identidad de lo que ha sido el país, la Constitución también es un signo de identidad de lo que es el presente colombiano, porque es inédita. En América no hay una constitución como la colombiana. Chile tuvo también una constitución y una tradición, que es lo importante, un sentimiento constitucional, pero desgraciadamente por un proceso constituyente erróneo y demagógico lo ha perdido. Y es muy importante lo que usted acaba de apuntar, porque
Venezuela y tal vez Ecuador intentaron imitar después algunas de las instituciones de la Constitución Política del 91, pero como su proceso de formación no fue como el nuestro, con esa legitimidad y respondiendo a la antropología, al contexto social, al contexto político del país, pues son unas constituciones que no le sientan bien. Y en cambio uno ve que la colombiana, apenas se anuncia un proceso constituyente, sale la sociedad a defenderla, que es un fenómeno maravilloso de legitimidad del instrumento político, que claramente ha logrado arraigo entre los ciudadanos, con dos elementos adicionales que a mí me gustaría que elaboráramos un poquito más. Uno, la tutela, como mecanismo de garantía de esos derechos humanos, de esa nueva Carta de Derechos y el ciudadano en el centro del poder constitucional. Y la segunda es la acción pública de inconstitucionalidad, que si bien viene desde 1903 o 14 entre nosotros, sí le dio un giro enorme a la Constitución del 91 y permite garantizar y controlar la actuación del poder público más legítimo, que es el Congreso entre nosotros. Tiene usted un dominio, presidenta, enorme del derecho constitucional y lo conoce muy bien. Ha dicho usted lo que yo podría decir. Creo que la Constitución del 91, al crear la Corte Constitucional y dotarla y tener unos magistrados excelentes, Colombia ha tenido unos magistrados excelentes en la Corte y presidentes, sobre todo en los primeros años, y todavía continúa, pues ha conseguido que las dos figuras, que son la tutela por un lado y por otro lado la inconstitucionalidad, disciplinen el ordenamiento jurídico y garanticen, el primero, la libertad y los derechos. Es decir, disciplinando no solamente el ordenamiento, sino también la acción del Poder Judicial. La tutela es para que el Poder Judicial, dentro de sus competencias, actúe con respecto a los derechos de la Constitución. La inconstitucionalidad de las leyes, como sabe usted y ha dicho perfectamente, es para garantizar la idea kelseniana de la supremacía de la Constitución. Las dos han construido el ordenamiento jurídico colombiano y, sobre todo, han permitido que la Constitución no sea una hoja de papel, sino que la Constitución esté en el sentimiento de los colombianos. Los colombianos no solamente tienen Constitución, los colombianos sienten la Constitución. Y eso es una cuestión importante en la que habría que profundizar, porque la Constitución colombiana ni es vieja, ni hay que renunciar a ella, ni hay que destruirla. Hay que perfeccionarla, hay que actuarla, hay que llevarla a la práctica en muchos puntos, pero sobre todo la Constitución colombiana hay que respetarla. Y tienen que respetarla los ciudadanos y los poderes públicos. Esa es la clave, el respeto a la Constitución, el entendimiento aquel que era propio de la Revolución Norteamericana, que es la sustitución del gobierno arbitrario de los hombres por el gobierno racional de las leyes. Eso es lo que trae la Constitución del 91. Bueno, pues muy bien, muy interesante reflexión. Proceso constituyente y poder constituyente. Entonces nos habla el presidente todo el tiempo de que lo que tenemos es un poder constituyente en ebullición permanente, vigente todo el tiempo, que pareciera que nunca se concreta en un instrumento jurídico como es la Constitución, es a lo que nos invita el presidente y nos trae estas teorías de Negri. ¿Cómo ve usted esa? ¿Es viable en Colombia? ¿Cómo ve usted esa tesis? ¿Es aplicable? Entendemos nosotros que Negri es un constitucionalista peregrino, no es que sus tesis sean las más recogidas en el ordenamiento mundial ni que sea un gran referente de teorías constitucionales. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, me plantea tres cuestiones. Primero, la labor pedagógica del presidente Petro. Yo cuando oigo hablar al presidente Petro me recuerda muchas veces a un profesor, porque lo que le gusta es suscitar problemas. Yo creo que a veces lo hace provocativamente, porque no cree en lo que dice, pero lo que quiere es de alguna forma suscitar el debate. Pero en segundo lugar, en respecto al tema del poder constituyente, yo creo que bueno, el poder constituyente es algo demasiado importante como para poderlo poner en movimiento desde un poder constituido. El señor Petro es presidente de la República de Colombia, no es el ciudadano Petro. Y como ciudadano puede opinar, pero como presidente debe actuar y tiene el deber de ser un poder constituido. Es decir, no se puede ser juez y parte, él es simplemente parte de la Constitución colombiana. Entonces, en ese sentido, no termino de entender que desde esa posición se apele al poder constituyente, porque el poder constituyente es un poder que destruye, es un poder que parte de destruir el orden existente para construir otro nuevo. Es Condorcet quien dice que la revolución, que es consustancial al poder constituyente, significa dos partes, una part destruens y una part construens. La part destruens no puede nacer de la part construens, tiene que nacer simplemente de una realidad nueva. Es decir, no se puede ser presidente de la República y revolucionario al mismo tiempo. Respecto a la apelación a Negri, bueno, yo no quiero entrar en demasiadas consideraciones. Conocí a Tony Negri personalmente, era un hombre
que los colegas de Italia, porque estuve estudiando en aquel momento en Italia, lo reputaban como un buen conocedor de Spinoza, sabía de Spinoza, yo mismo le escuché hablar de Spinoza, le reputaban otras vinculaciones no muy santas. Escribió un libro bastante malo, por cierto, sobre el poder constituyente, en que se lo atribuye ni más ni menos que a Montesquieu. Hay partes que están copiadas de algún libro de otros autores, no es un autor de referencia sobre el tema del poder constituyente. El autor de referencia, que también lo cita muy inteligentemente el ciudadano Petro, es un autor que se llama Egon Zweig, que tiene un libro que se llama La teoría del poder constituyente. Es un libro que se vende aquí en Colombia, que es conocido, ha sido publicado en Tecnos, yo mismo he sido su editor y ahí sí que se explica lo que es el poder constituyente. Y la idea clave es la que le acabo de señalar. El poder constituyente es un poder hacedor y al mismo tiempo destructor. Entonces, el poder constituyente no puede ser un poder constituido. El poder constituyente deja su obra, que es el poder constituido, entre los que está el poder de revisión. La revisión de la Constitución es una función del poder constituido, porque está limitado por la propia Constitución. Pero convertir al poder constituyente, como dice usted, en una apelación permanente significa vivir en la anarquía. Creo que el ejemplo o el antiejemplo de Chile es un antiejemplo que hay que tener muy presente. Chile no ha salido del caos en el que se encuentra por una constituyente, sino que lo ha incrementado. Colombia es un país que está en orden, con tradición jurídica y en consecuencia tiene que modificar algunas cosas. Más que modificar, lo que tiene es que desarrollar la Constitución. Hay un problema regional, hay un problema de Estado social y democrático de derecho, pero esos problemas muchas veces se solventan con silencios y con trabajos profundos. Creo que el debate sobre el poder constituyente es importante tenerlo precisamente para no actuar como un poder constituyente, porque el poder constituyente no es en estos momentos la solución para nada. Y estamos viviendo una nueva manera de abordar esa instrumentalización de un poder instituido que quiere ser poder constituyente, y es el ejercicio de la Universidad Nacional. A nosotros nos ha generado mucha curiosidad y preocupación el fenómeno que estamos viendo en la Universidad Nacional. Entonces hubo un proceso eleccionario con unas reglas determinadas y hoy lo que vemos es un rector con un mandato específico del gobierno nacional de contribuir a la movilización de las bases estudiantiles. Y en paralelo a eso vemos un ministro de Educación recién designado, posesionado hace tal vez 2 o 3 días, que tiene el mismo mandato de movilizar, y ellos entonces con un lenguaje equívoco mezclan y dicen constituyente universitaria, pero que al final no sabemos si es la misma movilización ciudadana que busca una transformación de la constitución política. Sale el rector nuevo designado diciendo, pero venga, la constituyente universitaria no es la misma constituyente de la que habla el presidente, y entonces nos mezclan aquí, ¿no? Entonces, cuando haya movilización social de los estudiantes, debemos entender que es por la constituyente universitaria o que es por la constitución política colombiana. Entonces, ¿cómo abordar esa instrumentalización desde el Estado de la legítima movilización de los estudiantes, que además lo son, y es su carácter ser activos y proponer cambios y transformar sociedad? Bueno, uno de los problemas del siglo XXI es el problema de la confusión. Y la confusión viene de la confusión de las palabras. Es decir, las palabras tienen un significado y deben de respetar ese significado, porque la tendencia que tenemos muchas veces es utilizar palabras en un sentido que no se corresponde. Entonces, una cosa es el poder constituyente, que es el poder de la soberanía del Estado, es el poder supremo, y otra cosa es las instituciones. La universidad es una institución. La universidad pública, la Universidad Nacional, es una institución pública y tiene una lógica muy importante. Y esa lógica no tiene nada que ver con la lógica del poder constituyente. Los estudiantes pueden ser movilizados como tales estudiantes, igual que pueden ser movilizados los periodistas, los juristas, o pueden ser movilizados los médicos, pero no como miembros de una determinada universidad. Yo creo que eso no tiene más que llevar hacia la confusión. El problema del siglo XXI, repito, es el problema de las palabras, que se utilizan para hacer frente a realidades que no lo son.
y hay que evitar caer en la trampa de las palabras. Creo que eso es un tema muy importante. Pero además de ello, y para terminar un poco la contestación de esta cuestión, creo que el ministro de Educación, que entra nuevo, tiene una labor extraordinaria en Colombia. Colombia, que es un país que llama la atención por el deseo de trabajo, de esfuerzo y de estudio de los estudiantes y de la población en general. Es impresionante con la mala movilidad, usted que aludía antes, que hay ver cómo a las 6 de la mañana, en universidades llegan las personas perfectamente alistadas a estudiar y a esforzarse. Realmente me quito el sombrero, y el interés que hay por estudiar, por aprender, por movilizarse como estudiantes. Colombia tiene necesidad de profundizar en un programa de becas, en un programa de intercambios, en un programa de ayuda al estudio que lo haga más operativo y que haga efectivo un derecho que está en la Constitución, que es el derecho al estudio. Creo que uno de los logros de la Unión Europea ha sido precisamente el programa Erasmus, del que todos ustedes habrán oído hablar. Yo no digo que en Colombia se vaya a implementar un mismo programa Erasmus, pero para eso se es ministro, para eso se es presidente, para eso se piensa. Hay que pensar en algún sistema que permita el intercambio, que permita el desarrollo, que permita la investigación y que en definitiva coloque al estudiante en su situación y le beneficie de lo que es necesario del estudio. En política hay un problema que es, el objetivo es a veces cobrar al contado y pagar a plazos. Entonces se quiere cobrar al contado manteniendo una estructura de poder y se cobra a plazos ofreciendo un futuro que no existe. Creo que no es ese el camino por el que tiene que ir la universidad. A la universidad le interesa poco el poder constituyente. Una de las últimas aristas que se nos ha propuesto en la conversación pública por parte del gobierno y tal vez de su exministro Leiva, y que de manera constante, tanto en el proceso con el ELN o del propio proceso con las FARC, nos dicen es que la Constitución viene a ser modificada en virtud de esos acuerdos de paz, y que en el caso en particular del ELN, lo que se vaya definiendo en las mesas será vinculante. Y hay unas reglas muy particulares. Hay un grupo de participación ciudadana integrada por 62 personas que escogió el gobierno y que estas aceptaron, y nos van diciendo que eso es obligatorio para el Estado. Entonces aquí la línea que uno advierte es: para el Estado quiere decir para el Congreso, incluso en sede de acto legislativo, si llegase a ser el caso de tener que verse obligado a reformar la Constitución. ¿Cómo ve usted eso? ¿Es de verdad posible hacer esas reformas de ese calado por esa vía de atrás? Y el último dato es el anuncio que nos ha hecho el nuevo ministro del Interior del Fast Track, que a mi entender ha limitado mucho la legitimidad del proceso de paz en su momento del gobierno Santos, porque todos sentimos que no tuvo la legitimidad, reduce los tiempos de reforma de la Constitución, limita el debate democrático al interior del Congreso, y eso hizo con posterioridad que careciera de legitimidad. No tuvimos el tiempo para razonarlo, para asimilarlo. ¿Cómo ve usted estas propuestas alternativas de exfuncionarios del gobierno y algunas del nuevo ministro del Interior? Bueno, son preguntas muy inteligentes, le agradezco el planteamiento, porque entran de lleno en el núcleo de lo que es la Constitución y el poder constituyente. La Constitución lo es todo en un régimen político, y los poderes constituidos nacen de la Constitución, con lo cual están limitados por la Constitución. Entonces, una vez hecha la Constitución, el poder constituyente desaparece y queda su obra, que es el poder constituido. Entonces, los personajes, las autoridades que están negociando han negociado con la guerrilla, o están negociando o pueden negociar en el futuro, son poderes constituidos, están limitados por la Constitución. Evidentemente hay procedimientos de modificación de la Constitución, pero dentro de la Constitución, y se puede llegar a promover reformas constitucionales, que no es lo mismo que el poder constituyente. Hay que distinguir lo que es la revisión de la Constitución de la destrucción de la Constitución. Cuando se pone en marcha el poder constituyente, la Constitución se destruye. Cuando se pone en marcha la revisión de la Constitución, se modifica y se refuerza. El secreto de las constituciones, quizás la norteamericana, es que su antigüedad en el tiempo viene dada porque al mismo tiempo de ser aprobada venía siendo modificada, y tiene unas modificaciones que se incluyen en el propio texto. Es más, si vemos la Constitución norteamericana hay más modificaciones que texto original, con lo cual
creo que se diga lo que se diga y se pretenda lo que se pretenda, si no se utiliza el acta de reforma y los procedimientos de reforma, no hay posibilidad, por muchos acuerdos que se lleguen, entre otras cosas, porque quien se sienta no está no solamente legitimado, sino no puede actuar legalmente para negociar con ningún grupo ni con nadie fuera del marco de la Constitución. Esa es la primera cuestión. Pero creo que eso es una cuestión que, bueno, que debe quedar clara. Los límites a la discusión están dentro de la Constitución. Puede haber acuerdos de reforma, pero esos acuerdos de reforma tienen que ser recogidos necesariamente por la propia Constitución a través de su revisión. Es una forma de revitalizar la Constitución, de reinsertarla de nuevo, y en ese sentido Colombia está teniendo una labor muy importante. Yo quiero rendir homenaje aquí a los acuerdos porque creo que de alguna forma están tratando de introducir la paz, que al final es el secreto de la vida de una sociedad. Una sociedad sin paz no es tal sociedad, sino que es una guerra permanente. Con el segundo tema que me ha planteado del fast track me parece muy importante porque me permite contestar a dos cosas. La primera cuestión es, efectivamente, el fast track rompe lo que usted ha dicho, los tiempos. En política los tiempos son fundamentales. ¿Y por qué son fundamentales los tiempos en política? En este caso concreto, porque los tiempos son los que permiten que una constitución sea democrática. En el sentido de que el tiempo y los procesos largos permiten el consenso y permiten la integración y permiten que la suma sea integrativa, no una mera adición. En política no se trata de sumar 2 más 2, sino de convertir esos 2 en otros 2 sobre la base de la integración y de la concordia. Y eso es fundamental. La política tiene que ser una política de consenso. Pero en segundo lugar me permite también recordar una cuestión, y vuelvo a la primera de las preguntas. La Constitución de 1991 es muy diferente a la anterior. ¿Por qué? Porque es una Constitución democrática que ha revolucionado, aunque la palabra no la estoy utilizando en propiedad, pero sí ha revolucionado, ha transformado radicalmente la realidad política de Colombia. Y muchas veces no se ha entendido qué significa esa Constitución democrática. Y eso comporta un distinto comportamiento, obliga a un distinto comportamiento de los poderes públicos. Es decir, la Constitución es un sentimiento, es una forma de comportarse que no viene de la noche al día, sino que viene poco a poco. Y Colombia está, aunque parezca un poco llamativo mi expresión, viendo una mutación, una transformación de un Estado basado en poderes tradicionales e instituciones que están en la Constitución a un Estado que desde la Constitución da lugar al nacimiento de esas instituciones. Antes del 91 había un presidente muy importante, como he dicho. Antes del 91 había un Consejo de Estado que tenía una función muy importante. A partir del 91 hay una Constitución que atribuye un rol al presidente y hay una Constitución que atribuye un rol al Consejo de Estado. ¿Qué quiero decir con eso? Que también son poderes constituidos, son poderes limitados y tienen que acostumbrarse a serlo, porque ese es su destino. La Constitución está por encima de ellos y eso es algo que es una realidad nueva que no se ha trabajado lo suficiente, que no se ha asimilado lo suficiente, pero no por nada, porque es que es un cambio incluso en la mentalidad de los juristas tremenda. Profesor García, muchísimas gracias. Muy ilustrativa la conversación y creemos además que es muy pertinente. Vamos a seguirlo invitando. Nos ha gustado mucho poder tener la oportunidad de conversar con usted e ilustrar en estos debates que son de coyuntura, tan de rompe, que los ciudadanos al final terminan teniendo solo como una idea muy vaga, poder profundizar y ayudarlos a trasegar en esta marea tan difícil. Usaba usted ese símil en el evento de la Corte Constitucional, que la Constitución es el timón cuando hay mareas muy complejas. Entonces, ojalá podamos seguir teniendo ese timón en esta mirada de conversación política tan relevante para el país. Soy yo el agradecido. Yo no sé si se ha dicho en esta intervención que tengo nacionalidad colombiana, compatible con la nacionalidad española. Me siento colombiano y me siento español. Y me siento más colombiano por ser español y más español por ser colombiano. No es un juego de palabras. Creo que Colombia es mi patria y amo profundamente este país y me emociono cada vez que oigo cantar el himno nacional, porque creo que Colombia merece la pena y creo que Colombia son todos los colombianos que aman a su país.
Por eso sigan adelante, porque Colombia necesita gente como ustedes, porque la política no es estar en el Parlamento, la política es defender los intereses de todos en las diferentes instancias en las que se puede actuar, a veces anónimamente, otras públicamente. Ustedes están haciendo una gran labor y desde aquí quiero pedir a todos los colombianos que no cejen. Colombia es una gran nación y lo será mayor en el siglo XXI si todos quieren colaborar por el destino de la patria. Gracias. Muchísimas gracias.